La inmunidad de grupo se define como la protección indirecta de los individuos susceptibles a padecer una enfermedad debido al gran número de miembros inmunes en la población. Esta inmunidad viene dada por contagio previo o por vacunación. Ahora bien, ¿qué sucedería en el caso de que apareciese una enfermedad infecciosa para la cual la población no se encuentra inmunizada? 2020 nos muestra un ejemplo de ello. Cuando la población no está inmunizada, la enfermedad se transmitirá a gran parte de esta. Con el tiempo y en el mejor de los casos, los individuos que han superado la enfermedad quedarán inmunizados y la expansión de esta será más lenta. Una vez gran parte de la población se haya inmunizado, menor será la posibilidad que los individuos no inmunes entren en contacto con el patógeno, quedando, de esta manera, indirectamente protegidos. En este punto se ha alcanzado el denominado umbral de la inmunidad de grupo, y la manera más simple de definirlo es la siguiente fórmula. Alcanzar este umbral dependerá del número de reproducciones básicas del patógeno, o, dicho de otra manera, de cuántas personas pueden ser infectadas por un mismo individuo enfermo en una población no inmunizada. Como es lógico, cuanto más infeccioso sea un patógeno, mayor debe ser el número de personas inmunizadas para que se pueda dar la inmunidad de grupo. Por ejemplo, encontraríamos que el número de reproducción básica del sarampión es de entre 12 a 18, mientras que en el caso del ébola, este valor oscila entre 1,5 y 2,5. En el caso del sarampión, con un número alto de reproducción básica, la incidencia de la enfermedad empezaría a disminuir cuando entre el 92 y el 95% de la población estuviera inmunizada. Mientras que en el caso del ébola, este efecto se vería en el rango del 33 al 60% de población inmune. Hay que tener cuidado con el número de reproducciones básicas, dado que por definición se refiere a una población no inmunizada. Además, este número cambiará según la organización social, densidad poblacional, estación, etc. El caso más claro de esta variabilidad lo encontramos en un artículo publicado en 2017, que comparaba el número de reproducciones básicas del sarampión en distintos estudios, obteniendo valores de entre 3,7 hasta 203. Aún así, este complejo valor nos da una aproximación de la cantidad mínima de individuos que debería ser inmunizada para alcanzar la inmunidad de grupo. Esto se podría conseguir mediante campañas de vacunación. Remarcar que las vacunas ayudan a inmunizar a grandes grupos de población que, como hemos visto, actúan como cortafuegos y protegen a grupos poblacionales que, por ciertas razones, no pueden ser vacunados o son más vulnerables. Por esta razón, cada individuo vacunado reporta más a la población que su propia inmunidad, ya que ayudará a crear esa protección indirecta a un patógeno que conocemos como inmunidad de grupo.